Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, un tipo, digámoslo así, de filosofía sudafricana con la que en este país del sur de África están intentando recuperar la confianza entre los ciudadanos después del apartheid. Recordemos que durante toda la vida de este país sudafricano, una minoría blanca gobernó sobre una inmensa mayoría negra. Esto que generó y creó muchísimos resentimientos, odios, rabias, hasta que después de un largo proceso, ellos lograron, digamos, que la minoría blanca entendiera que la minoría negra tenía iguales derechos que ellos. Y ellos implementan una filosofía que se llama el Ubuntu, que significa más o menos algo así como yo soy porque nosotros somos. Es una filosofía que intenta entender que todos necesitamos de todos. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos ampliara un poco este tema del Ubuntu y de la importancia que para una persona significa el otro. A ver, yo creo que primero que todo eso no es filosofía, eso es inteligencia. O sea, eso no hay que marcarlo con ninguna otra cosa, es puro sentido común. Los hombres y las mujeres a lo largo de la historia han sobrevivido porque están juntos. No se conoce el primer caso de alguien que haya sobrevivido solo. Y esto porque el otro no solamente da razón de mí, me reconoce en el sentido de que yo le soy útil y que yo le soy compañía y que yo le soy maestro. Yo creo que hay que tener en cuenta eso, porque hoy en día nosotros usamos a otro porque me es útil y lo vuelvo cosa. No, es que el otro me es compañía, o sea, hace posible que yo tenga menos miedo. Sí, lo reconozco. Y me es maestro, porque es imposible que el otro no me pueda enseñar algo a mí. O sea, todo el mundo ha sido concebido desde la individualidad y nos hemos puesto de acuerdo en el consenso, o sea, usted cómo entiende el mundo, yo cómo entiendo el mundo, usted cómo entiende el mundo, y a partir de ahí creamos razones comunes, o sea, razones propias de una comunidad. Entonces ese término Ubuntu implica que solamente sobrevive el grupo unido. O sea, el individuo, que es el mayor estado de soledad, lo que estamos viviendo ahora, el que entra en un estado tal de falta de inteligencia, porque no se puede decir bruto, o sea, los animales que son brutos se mantienen unidos, y sobreviven ellos, sobrevive la manada de lobos, sobrevive la manada de leones, sobrevive la manada de, incluso las serpientes van juntas, van en pareja. Hay un cuento muy lindo de Horacio Quiroga sobre las serpientes. Él tiene un libro que se llama Anaconda, donde empieza a dar razón de la vida de las serpientes. Van de a dos, ni siquiera la serpiente, que es el animal que veríamos más solo, que simplemente nos da tanto miedo que no vemos sino uno, pero estamos viendo dos, tres en un momento determinado. Y entonces eso no hace parte de una filosofía, hace parte de la inteligencia cuando el hombre pierde el estado de naturaleza y se da cuenta de que vivir en estado de egoísmo, que vivir solo, que tratar de estar acumulando, implica que está perdiendo, porque yo soy el otro, necesariamente soy el otro. Obviamente no hay un otro universal, somos otros, somos un nosotros cultural, un nosotros comunitario, que implicaría primero entender el mundo entre todos. Es que el mundo no lo entiende uno solo, se entiende entre todos, porque la enseñanza, por ejemplo, los grandes maestros aprendieron no solo del mundo, sino de otro maestro. Eso es pues lo que uno ve cuando lee la historia, esos grupos que sobrevivían los germanos, por ejemplo, en Europa, y por eso
los romanos no van a ser capaces de vencer a los germanos. Los germanos son pequeñas tribus que se mueven respetando a un jefe, pero que piensan con el jefe. O sea, por eso aparece algo que va a ser muy importante, que es el Consejo de Ancianos. Ese consejo donde se sientan los más experimentados a hacer una propuesta y a responder las inquietudes de la gente joven. Esa es una de las cosas más bonitas, pues, que se daba entre los Pieles Rojas, se daba entre los galos, los germanos. O sea, el jefe tenía una idea y la consultaba con el Consejo de Ancianos, y los ancianos pedían que ahí hubiera gente joven para que el joven hiciera la pregunta. Y si no lograban responder a esa pregunta, la construían la respuesta entre todos. Memo, porque a medida que la humanidad fue avanzando, existe tanto desprecio por el viejo. Digamos, en este país, después de los 50 años ya se es viejo. Después de los 35 ya ni piensen en conseguir empleo. ¿Por qué ese desprecio por el viejo? A ver, si uno toma las ideas de Louis Mumford, que se preocupó mucho por la técnica, por el arte, por las ciudades en la historia, es porque nos volvimos máquinas y creemos que la vida es el mecanismo de la máquina, y esa máquina tiene que dar un rendimiento apropiado, previsto además, a un mismo ritmo, y cuando pierde el ritmo, la máquina es cambiada por otra. Entonces estamos viendo al otro como un mecanismo, no lo estamos viendo como una persona que contiene experiencias, que contiene caminos y que contiene una historia. Eso, por ejemplo, ese desprecio por el viejo que se está dando en la actualidad se debe simple y llanamente a que el otro lo vemos como a una máquina y que nosotros nos estamos mecanizando y pensando como esa máquina. Esa es la tesis de Mumford, que es una tesis planteada en 1951. Nosotros a Mumford no lo leemos porque es que le tenemos miedo de que nos diga: la máquina lo volvió a usted una máquina, con el problema de que usted será reemplazado cuando usted no rinda al ritmo de la máquina. O sea, usted simplemente lo desbaratan y ya. Pero perder al anciano es perder primero el pasado. Eso pues en la Pascua hebrea es muy, muy claro. El más joven, el más niño, se sentará en las piernas del más viejo, porque ahí está el futuro y el pasado. O sea, el más viejo es el pasado, lo que hace que el más nuevo exista, y el más nuevo tomará el pasado para no perderse en el futuro. Por eso aparece la palabra tradición. Es lo que yo recibo en mis manos porque es bello. Es la mejor herencia de todas. La tradición me está diciendo: esta es la vida que nosotros le entregamos, que no nos ha fallado. Es una vida en buen estado y se la damos a usted. Entonces el problema hoy en día es que creemos que el mundo lo estamos haciendo nosotros, y que al estar haciendo el mundo no es más que nosotros, cuando el mundo es la hechura de muchos anteriores. Hoy en día nosotros podemos hablar por un micrófono por los tantos anteriores que estudiaron el fenómeno de la voz, el fenómeno de la electricidad, el fenómeno de las telecomunicaciones, o sea, comunicarnos a lo lejos. Por eso se está oyendo este programa, pero eso empezó hablando el uno con el otro, eso empezó con señales de humo, eso empezó con el chofar, con un cuerno que se hacía sonar para que otro lo oyera a lo lejos. Ahí empezó eso. Si no soplan ese chofar, ese cuerno, si no se hacen esas señales de humo, si después en los barcos no se hacen señales con banderas para comunicarse a lo lejos, no hubiéramos llegado a esto que estamos llegando ahora. O sea, es toda una preocupación humana por cómo comunicarnos a lo lejos, y eso va a pasar en todo.
El pan que hoy en día nos comemos es un pan elaborado a lo largo de más de 10.000 años hasta llegar al pan que hoy nos comemos. Entonces, desconocer el pasado, desconocer la experiencia del viejo. Es que el viejo no tiene la razón, el viejo tiene los caminos. La razón es lo que va apareciendo en este momento. Entre los orientales es muy común. El hombre viejo le dice a usted por dónde debe ir usted y le dice si se va por ese camino, como él ya lo vivió, va a encontrar tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Tenga cuidado. Y el que se va por ese camino del viejo, pues simplemente va a encontrar primero cosas nuevas, porque ya el viejo le contó las viejas. El problema es cuando usted toma por ese camino y cree que todo es nuevo, cuando no todo es nuevo. Y al creer que todo es nuevo no lo sabe usar, porque son demasiadas cosas nuevas. Entonces el hombre viejo le va a decir, mira, ahí va a encontrar una casa, esa casa tiene puertas, ventanas, techos, etcétera. Y el que va por ahí, que ya sabe que es una casa, va a encontrar lo maravilloso que es el pequeño jardín que le agregaron a la casa, pero él ya sabe que es la casa. Entonces, en las sociedades nuestras, donde creemos que envejecer es un problema, un mal, además lo cree el que está envejeciendo, que es por eso es ya un síntoma de estupidez avanzada, porque cada segundo que pasa es un segundo en que cualquier persona, así tenga un año, es más vieja. El proceso de la vida es de envejecimiento. Entonces hay un montón de gente que cree que no va a pasar de la edad que tiene. Ya eso es un estado casi que animal, porque el tiempo corre. O sea, cuando uno analiza el tiempo es tremendo. Esta mañana yo me levanto, me tomo un café, voy al baño, tomo el baño, me visto, eso ya pasó. Eso ya pasó, no se puede recuperar. O sea, nosotros nos mantenemos en ese proceso completo de estar envejeciendo permanentemente. Ahora, envejece menos el que más conocimiento tiene, porque le hizo caso a los viejos. O sea, el mundo que está encontrando es realmente nuevo. Porque es que la vejez empieza cuando tengo tantas cosas por resolver que prefiero huir de esas cosas que tengo que resolver, simplemente porque otro que me las pudo haber contado fue rechazado por mí. Memo, ¿y cómo hacer para que los viejos no crean que solo su forma de ver el mundo o de hacer las cosas es la que tiene validez? ¿Cómo hacer para que sean tan testarudos? A ver, son testarudos los que nunca quisieron envejecer. Los que nunca quisieron envejecer. Es que entre las personas viejas no todos son sabios, porque se negaron el fenómeno que estaba pasando. Y ahí es donde se vuelven testarudos. Que sabe envejecer no necesita ni siquiera preocuparse porque está envejeciendo. La vida le va apareciendo, porque así como el tiempo pasado nos pasa a una velocidad absoluta, el tiempo también nos llega dándonos cosas. Yo acabo de decir, el tiempo llega dándonos cosas, eso ya es pasado, pero lo que voy a decir enseguida es lo que el tiempo me da. Entonces ahí viene un cuento tremendo, de que el hombre no está hecho para entender la vejez, y la vejez es simplemente una experiencia donde voy tratando de entender cada vez mejor el mundo para que el mundo me sea benefactor. Eso es lo que pasa con los pintores, eso fue lo que hizo Picasso, por ejemplo. Esa búsqueda y seguía buscando, y a lo último el viejo se muere agradecido, porque no se perdió nada en la vida. Entonces cuando nosotros hablamos de esos viejos testarudos, uno de los problemas es que no les enseñaron a envejecer, y otro de los problemas es que nosotros mismos no les damos la mano para que envejezcan. Eso hay, yo creo que en algún programa lo dije, por ejemplo, las fábricas de juguetes en Israel están compuestas por gente mayor que es capaz de recordar la infancia con tal claridad que se les ocurre un juguete maravilloso para los niños de ahora.
porque eso es lo lindo de tener pasado. Nosotros pasa, por ejemplo, con el viejo que no es testarudo, es el que sigue produciendo. Hay escritores que escriben hasta el final, Hay gente que se acaba en el camino. Entonces, cuando uno ve textos de Quexé, que es un premio Nobel, en la medida en que este hombre envejece, en esa medida escribe cada vez mejores cosas. Es el caso de Amos Oz, escriben cada vez mejor, se meten en problemas mucho más hondos, simplemente porque ya tienen la experiencia, tienen una experiencia con el uso del lenguaje, tienen una experiencia en la reflexión, tienen una experiencia en hacerse preguntas con mucho sentido. Ese no será testarudo. Ese se vuelve un sabio, y el sabio entiende todo. A que no me están haciendo caso, es su problema. Yo tengo el tesoro, lo puedo compartir, y si usted no lo quiere, es su problema, no es mi problema. Yo ya resolví mi vida, yo ya tengo mi vida hecha, y lo único que puedo hacer a esta edad es darle a usted lo que he hecho de mi vida, si le sirve. Si no le sirve, métase usted en el problema y vuelva a arrancar de cero. ¿Cierto? A eso sería, pues... Entonces no podemos decir que todos los viejos son testarudos, no, hay unos viejos con una sabiduría tremenda, que van tomando el mundo por lo que el mundo les da y que van dejando cada vez más cosas porque ya las usaron bien y no las necesitan. Entonces ahí es donde esos viejos son los que hay que aprovechar. Esos son los que, bueno, cuénteme usted qué opina de esto. Hombre, yo opino esto, lo que hicimos fue así, asá, tuvo estos problemas, ahora resuélvalos usted, ya le conté cómo hacíamos, ya le conté en qué problema quedamos, y si quiere yo le colaboro. Ahí comienza algo que hemos perdido, ir con el otro. Por eso el Ubuntu es una inteligencia nata. Todo eso que se va a dar entre los zulúes, que es el asunto de Sudáfrica, es una inteligencia nata. Alguien que, por ejemplo, un estudiante de medicina no puede tener mejor amigo que un médico viejo, porque ese ya le va a contar todo. Puede que ese médico viejo no sepa utilizar las últimas técnicas, pero sabe en qué consiste la enfermedad, porque es que las enfermedades siguen y ya sabe cómo se curan. Ya se le murieron suficientes personas porque faltaba esto, faltaba aquello. Entonces, los estudiantes, cualquier estudiante inteligente, se pega de un profesional de su carrera que tenga muchos años, porque ese tiene todo el camino. Además, tiene algo que es el disparador de creatividad. Porque, por ejemplo, un estudiante de arquitectura va a ser amigo de un arquitecto viejo y el arquitecto le va a hablar de materiales que él no conoce. Y este material se hace así, se hace asá, se hace asá. Por ejemplo, ahora aquí en la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana están en unos diseños muy interesantes de vivienda que se construye rápido, que es barata y que permite vivir con mucha dignidad. Y uno de esos proyectos es la vivienda en tierra. ¿Volvemos a hacer vivienda en tierra, sí o no? Y claro, aparecieron mucha gente que hacía vivienda de tierra, cómo se hace el ladrillo de tierra, cómo se disponen las paredes, cómo se maneja el espacio, cómo se ilumina, cómo se airea, etcétera, etcétera. Y de momento, y en un momento, un arquitecto joven ya dice, esto es una maravilla, ahora yo lo mejoro. Entonces el otro le dio ese conocimiento, le hizo unas demostraciones, por ejemplo, de cómo ese tipo de casas resisten mejor un temblor de tierra, cómo se mantienen más frescas, cómo permiten tener unos jardines muy interesantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo del Ubuntu? O sea, ese es el problema que hay ahora, ese hombre solo. Primero que dejamos de ser sujeto, nosotros alegremente hablamos del sujeto, como si el sujeto fuera una unidad. El sujeto es un nosotros, eso es un sujeto. Por la misma palabra me lo dice, yo estoy sujeto ¿a qué?
porque yo solo no soy capaz de sobrevivir. Eso lo hemos discutido mucho en estos programas. Yo no sé hacer el 95% de las cosas que yo uso. ¿Qué tal que no existieran esos otros? ¿Qué tal que no existieran esos otros? Cuando Hannah Arendt, en La condición humana, que es un libro que yo creo que hay que estar releyendo, plantea los métodos de trabajo. El mejor método de trabajo es aquel donde varios ejecutan el trabajo, donde varios cuestionan el trabajo en sus efectos colaterales, y donde varios logran algo porque cada uno tenía un conocimiento que le aportó al otro. Hay una frase que se aplica pues muy bien para esto de vivienda: un hombre solo no hace vivienda, 10 hombres juntos hacen 10 viviendas. Claro, ahí viene el Ubuntu. Es que esta palabra, usted que escribió un artículo sobre esta palabra, es completamente maravillosa, una palabra muy cortica, con la suerte de la humanidad adentro. A veces estas lenguas aglutinantes, lenguas que juntan 2 o 3 palabritas y crean un enorme concepto. Si queremos sobrevivir, tenemos que sobrevivir juntos. O si no, desaparecemos. Y juntos no es estar pegados, juntos es estar haciendo cosas juntos. Porque si dejamos de ser sujetos, si dejamos de depender y de que otros dependan de nosotros, vamos a desaparecer. Eso pues es tremendamente claro desde el mismo Freud, y vuelvo y repito la frase que he dicho muchas veces: el hombre solo no existe. Y eso lo tienen muy claro. Si usted le pregunta a un rabino ¿qué es un judío?, le digo, yo no sé qué es un judío, yo le digo ¿qué son los judíos? Si usted le pregunta a un imán musulmán ¿qué es un musulmán?, le dice, yo no sé, yo le digo de la UMA, yo le puedo hablar de la comunidad musulmana. Porque cada uno aporta, cada uno enseña y entre todos construyen. Que es algo que hemos perdido a una gran velocidad en Occidente. Mire el asunto del cristianismo, cómo aparecen unos apóstoles. O sea, esto funciona es con una comunidad. Primero porque es la mejor forma de llegar a muchas partes. Si somos varios, usted coge por esta dirección, usted coge por esta dirección y hace apóstoles. O sea, vamos a trabajar en comunidad. En comunidad. Cuando en los evangelios se plantea la traición de Judas, la cosa es clara. Usted está dañando la comunidad. Y es lo peor que puede hacer. Traicionar el estar juntos. Negar la posibilidad del estar juntos. Por eso después Borges y un montón de escritores van a trabajar sobre la traición. La traición es romper la confianza de otro que le estaba enseñando y que estaba esperando que usted le enseñara. Y nosotros estamos llenos de traidores. Entonces cuando el hombre pierde esa capacidad de estar juntos, en ese momento se anula la condición humana. Es que volvemos a la Biblia. Si usted cree en la Biblia, bueno, y si no cree, lo de menos, porque es un documento antropológico muy fuerte. En el Génesis, en un momento dado, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Estamos hablando del 6º día de la creación. No es bueno que el hombre esté solo, tiene que tener un referente para que se compare, tiene que tener alguien que lo acompañe y tiene que tener 4 manos que hacen más que 2. Entonces ahí es donde
Nosotros nos venimos destruyendo, creyendo que el territorio que compone nuestro propio cuerpo es autosuficiente, no, para nada. Yo quisiera ver a alguien que colocaran ahora en Marte solo. ¿Quién le vende un tinto? ¿Quién le hace la camisa? ¿Quién le vende una tostada? Necesito un cuaderno, un lapicero. Hágalo. Ahora esa voz, hágalo. Cuando uno lee novelas sobre el último hombre sobre la Tierra, que hay muchas, porque es un cuestionamiento muy interesante. Ese último hombre sobre la Tierra, primero se volvió un parásito, empieza a buscar qué dejaron los otros. ¿Qué dejaron los otros en comida? ¿Qué dejaron los otros en ropa? ¿Qué dejaron los otros en espacios habitables? Y va llegando al fin, porque él se va comiendo lo que los otros hacían, pero que ya nadie hace. Y el último punto es cuando ya no hay nada, y él no es capaz de hacer nada. Entonces la suerte del último hombre sobre la Tierra es terrible, porque parasitó lo de los demás, pero ya como los demás no existen, en su último momento habría pues que llegar a un cuento que se llama Carne de Piñeros, un escritor cubano, se va a tener que comer él mismo, que es lo único que yo podría hacer conmigo mismo, porque sin los saberes de los demás no soy capaz de sobrevivir. Es así de simple. Entonces el último hombre sobre la Tierra será rico con lo que dejaron, y después será inmensamente desgraciado con lo que consumió, y ya no hay más. Yo creo también, Memo, que la palabra Ubuntu, también desarrolla un concepto muy hermoso. Hay una anécdota alrededor de esta palabra. Un investigador social les dice a unos niños, vayan por la canasta, el primero que llegue por la canasta de frutas que hay allá al frente, pues se queda con el premio y se lleva la canasta para él solo. Y cuando le dice esto a los niños hacen una cosa muy extraña en ese momento para el investigador social, y es que todos se toman de la mano y juntos van en pos de la canasta. Así que todos llegan por la canasta y todos se ganan la canasta. Y este concepto entonces, digamos que tiene un significado muy diferente en cuanto a la competencia que en Occidente se está promoviendo en este momento. Sí, claro. A ver, los niños actuaron de la forma más inteligente posible. No es quien se gane la canasta, vamos todos por la canasta. Al encontrar las frutas de la canasta se las van a dividir. O sea, somos 20, hay 4 manzanas o 4 naranjas, nos va a tocar a cada uno la quinta parte. El hecho es que todos comieron naranja. Y alguien de estas naranjas están muy buenas, porque no sembramos las semillas que botamos aquí a un lado. Y logramos más naranjas. Y todos están de acuerdo, sí, claro, sabían rico. Y mire el aceite que produce la cáscara. Y mire, y cuidamos todos de las naranjas. Y en un momento dado, lo que era una quinta parte de la naranja, se va a convertir para cada uno en 20 naranjas, y van a volver a reunirse. Bueno, yo no soy capaz de comerme 20 naranjas, entonces alguien dice, yo sé vender, y otro dice, yo sé hacer cajas, y otro dice, yo conozco los caminos donde tú puedes ir a vender naranjas, y ahí comienza una sociedad, que es muy interesante. Cuando el hombre aprende a comer carne, y esa tribu se come el primer animal, dice, hombre, esto, pues la carne nos hace bien, nos mantiene vivos, pero no sería mejor criar animales que estar buscando. Y alguien dice, listo, empecemos a ver. Y alguien del grupo dice, mire, los animales se vuelven domésticos porque buscan sal. Y yo he visto que los animales siempre se acercan a los lugares donde nosotros orinamos.
Entonces, ¿por qué no los atraemos de esa manera? Y alguien dice, yo no me había dado cuenta, pero vamos a ver. Y así atraen a estos animales. La vaca, por ejemplo, llegó así a ser domesticada, buscando la urea del hombre. Y hacemos un rebaño. Y alguien dice, listo, pero ¿qué hay que hacer? Y aparece por ahí un viejito. Yo he visto que hay alguien que con un palito controla varios animales. Si quiere, eso me dijeron en algún lado que eso era un pastor. Dice, sí, porque no ensayemos a ver. Y otro que vaya a buscar el pastor. Porque mientras nosotros aprendemos a pastorear, si traemos el pastor cometemos menos errores. Entonces, mientras unos ensayan con el palito a que las vacas se mantengan juntas y les gritan, de repente el otro llega con el pastor. Dice, muchacho, hay que cantarles. Este señor canta, ¿cómo así? Y empiezan a cantar. Eso, por ejemplo, es muy bello. Cuando uno ve que en la costa atlántica, cuando traen a los grupos negros congos, que son grandes ganaderos, que los traían a América para el ganado, los españoles no sabían una cosa, y es que el ganado, para moverlo sin que pierda mucho peso, sin que se sienta muy estresado, hay que irle cantando. Entonces estos hombres congos saben cantar, y por eso van a aparecer en la costa atlántica un montón de cantos de vaquería, e incluso un porro muy bonito que se llama el vaquero. El vaquero va cantando una tonada, talarín, para poder llevar el ganado. Y van a decir, y van a entender, el ganado tiene que ser blanco, porque el ganado blanco tiene los huesos más estrechos, en tanto que, y lo que produce más carne, en tanto que el ganado negro no, tiene los huesos más anchos y produce menos carne. Eso lo sabían los congos. Y por eso la ganadería en América Latina va a ser tan fuerte. Y por eso van a llevar congos hasta la pampa argentina. Y ahí van a cómo se mueve el ganado. Y todos oyen. Apréndale a este hombre que desde chiquito ha estado con el ganado. Entonces ahí es donde ese concepto de Ubuntu es muy poderoso. Esa es la única forma de crear sociedad. Es la única. Porque varios encuentran en cada una de las acciones que ejecutan cosas distintas. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que uno de los cosas que hacíamos era ir al cine los domingos. Era ir al cine los domingos a matinal, películas de vaqueros, películas de Drácula, y al finalizar la película, como íbamos varios amigos, cada uno recordaba de la película lo que el otro no, y volvía y se armaba la película o se cambiaba la película, que va a ser una de las cosas más hermosas que puede tener. O sea, pasábamos por la misma experiencia, pero veíamos cosas distintas. Y al sentarnos, creábamos o recreábamos otra vez lo que habíamos visto. Eso le pasa a uno cuando uno escribe libros en compañía. Cuando uno escribe libros en compañía, a mí me gusta mucho hacerlo. Y me acuerdo, por ejemplo, con Reinaldo Spitaleta, escribimos un libro sobre Mompox y el río Magdalena. Él daba una versión y yo daba otra. Y habíamos visto la misma pared, la misma casa, la misma viejita asomada a la ventana, y dábamos una historia completamente diferente. Después hicimos eso con otro libro que se llama Café del Sur. Nos fuimos al suroeste, vimos lo mismo, las mismas casas, comimos en los mismos lugares, pero cada uno dio su propia versión. Entonces se cumple esto del sentido común y de la inteligencia que es capaz de desarrollar el hombre cuando trabaja en comunidad. Por eso los rabinos dicen, de dos verdades la mejor es la tercera. Dígame usted que sabe de una cosa, yo le digo yo que sé de esa cosa, y si juntamos esos dos conceptos, obtenemos un tercero enriquecido.
Entonces viene el problema de la sociedad moderna cuando se pierde el ubuntu, cuando yo creo que yo me basto, y me basto despreciando descaradamente lo que hacen los demás, como si eso simplemente fuera un asunto de dinero. Ah, yo tengo dinero, entonces usted me lo vende. Va a llegar un momento en que el otro le va a decir, no me lo puedo vender, porque esto que tengo me sirve a mí para seguir vivo. Por lo tanto, no me lo puedo vender. O sea, no todo es comprable. No todo es comprable. En un momento determinado se dan cosas tan dramáticas como esta. Yo le quiero comprar lo que usted sabe. No me lo puedo vender, es imposible venderlo. Si quiere, le doy clases. Tendrá que esperar. Tendrá que ir parte por parte, pero no hay conocimiento. Hay alguien que dice, es que yo quiero comprar belleza y para eso tengo plata y me voy a volver sí, se vuelve un monstruo. Porque es que la belleza la produce el mismo cuerpo de acuerdo a su propio organismo. Entonces nos estamos engañando completamente y perdemos la única posibilidad de seguir vivos, que es juntos, no más. Memo, y otro asunto para mirar aquí es que muchas veces aquí en Occidente se mira con cierto desprecio otro tipo de culturas porque se consideran, qué sé yo, inferiores o no sé. Y mire, por ejemplo, con Ubuntu, todo lo que podemos aprender. Sí, ha sido el problema occidental de cuando crea la palabra salvaje. Es que esa es una palabra muy peligrosa. Decir que alguien que vive en la selva es un salvaje. Si vive en la selva es porque domina la selva, sabe por dónde se mueve, sabe qué se come, sabe qué árboles le sirven para hacer esto o lo otro, sabe qué animales son peligrosos, sabe qué tiempos son benéficos, conoce el cielo de otra manera. Es que en estos días hablaba yo con una médica, una ginecobstetra, me decía, los partos de las mujeres se rigen por la luna. Los meses de embarazo son lunares. O sea, no lo podemos mirar por la última teoría, que es solar. No. ¿Cierto? Entonces un médico ya bien entrenado dice, ojo con esto. Entonces estamos midiendo por lunas, tomando lo del otro. Entonces se recurre a otras culturas. Una cultura del desierto, por el hecho de que no tenga aparatos electrónicos, no es atrasada. Tiene algo que no tiene el que tiene aparatos electrónicos. Tiene ojos para mirar el cielo y no perderse. Tiene olfato para detectar si vienen vientos fríos o calientes. Tiene una cosa grandiosa que se llama paciencia para lograr las cosas, y tiene algo que el hombre occidental moderno desprecia, el agradecimiento. Entonces yo me acuerdo leyendo ese libro de Leclésio, de Gustave-Marie Leclésio, decir, estos hombres que caminan por entre la arena, lo mejor que les puede pasar en la vida, como premio a unas caminatas tremendas, es encontrar agua. Y antes de cualquier cosa, se sientan, agradecen y después beben el agua. Que ni siquiera se la toman, no llegan desesperados, no. Ya llegamos, agradezcamos, queridos, porque nos salvamos. Ahora empieza a usar el agua. Primero, el camello, antes que nosotros, porque el camello hizo posible que llegáramos. Segundo, los niños, porque los niños van a ser nuestro futuro. Tomen agua, niños. Después las mujeres, porque son las que producen la vida que nosotros engendramos. Y por último, beben los hombres. A partir de ahí, entender el agua es maravilloso, porque es que agradecer es entender lo que me acaba de pasar. Y nosotros perdimos eso, no agradecemos.
porque somos supuestamente autosuficientes, porque estamos metidos en una carrera de caballos, que además los caballos corren, lo que se le ocurre a un caballo al llegar es que se lo lleven para el establo, donde hay otros caballos. Entonces hemos perdido el entender lo que hacemos, y ahí ya estamos perdidos, y es entender lo que hacemos, no lo que hago, lo que hacemos. Entonces esa palabra Ubuntu, que es la que se usa para el Linux, que es un programa gratuito que hay, informático que hay en el mundo, que además no compite con ser el mejor, compite con funcionar muy bien. Es un montón de gente mejorando el programa. Vamos a mejorarlo, no hay problema. Esa palabra es simplemente futuro. Es que el futuro no es individual, el futuro es colectivo. Ese es el futuro. Entonces todo el mundo piensa en su futuro y no pensamos en nuestro futuro, porque de nada vale que yo me haga un buen futuro si los demás no lo han tenido. En el momento en que el futuro me llega a mí solo, es completamente terrible, porque los otros no están participando de él y quedé solo, completamente solo. Entonces volvemos al asunto de la evolución. Los seres evolucionan juntos. No ha habido ninguna evolución particular, por eso es tan difícil controlar un virus, porque evolucionó junto. Si fuera un solo virus, le pegan una pedrada y se acabó el virus. No, son millones y millones juntos, adaptándose a las condiciones que hay ahora. Entonces, no sé, estamos como empecinados en ser el último hombre sobre la tierra, creyendo que al tenerlo todo estoy salvado. Pero no nos hemos dado cuenta que tenerlo todo implica que exista un montón de gente, o si no, no tendría nada, porque yo mismo tengo ese problema tremendamente limitado. O sea, que hubiera sido de este programa si en Sudáfrica no hubieran creado la palabra Ubuntu. Eso no me ocurre a mí. Ya, ahí está. Y el ejemplo. El ejemplo es cuando nos tomamos la mejor posibilidad para nosotros. ¿Pero qué destruye el nosotros? El parásito, el que está viviendo del otro, despreciando lo demás. O el que cree que lo que tiene le basta. Y por lo común lo que uno tiene un problema, que se acaba más rápido que uno. Y eso pasa mucho con la gente que esconde conocimiento. Que en la medida en que yo escondo conocimiento me voy quedando atrás, porque el conocimiento es válido es cuando se discute y cuando se aplica. Por eso yo le echo tanta cantaleta a los eruditos. ¿Usted qué va a hacer con eso? ¿Y quedó atrás? Usted en el siglo XIV, oye, ha perdido en el siglo XIX entre un montón de gente tomando ajenjo, y resulta que el mundo es otro y se está dando de otra manera, etcétera. Por eso el conocimiento se pone en cuestión, y al ponerse en cuestión se actualiza entre varios. Porque el uno tiene una posición, el otro tiene otra posición, el otro ha encontrado tal cosa, y ahí se sabe si ese conocimiento sigue siendo válido o no. Por eso la gente que practica el Ubuntu, hay muchas comunidades muy serias, la comunidad científica, por ejemplo, que no es la tecnociencia, porque en la tecnociencia van todos como en una carrera de galgos. En la comunidad científica, ¿no? Eso lo tenemos que discutir. A ver, ¿usted qué descubrió?
fulano descubrió esto, Perencejo descubrió esto, Sutanejo, a ver cómo juntamos eso, o si no eso que, ya eso que usted descubrió ya lo descubrieron antes, entonces tenga en cuenta lo que antes habían visto, esto, lo tuviste en cuenta, no, entonces te vas a mejorar con eso que acabaste de descubrir. Entonces, ¿qué me dice a mí la inteligencia? La inteligencia me dice muchas cosas. Primero, que juntos hacemos lo que sea. O sea, juntos hacemos lo que sea, desde las mismas epopeyas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es el Ramayana, donde el diablo se roba a Sita, la mujer de Rama, la esconde en la isla de Ceilán, no saben cómo pasar de la India a la isla de Ceilán, y Rama es amigo de el rey de los micos, de Hanuman. Dice, si podemos pasar, y hacen un puente con los micos. Entonces cada mico sostiene al otro, y logran rescatar a Sita, que está presa del demonio en la isla de Ceilán, porque entre todos hicieron el puente. Ahora, si no es por ese puente, Rama no llega, y por eso en la epopeya se le va a dar un gran nombre a Hanuman y a sus micos. Entonces nosotros en la era moderna, si llegamos a 3 o 4 siglos más y nos analizan al final, se van a hacer muchas preguntas. Esta gente logra un punto de tecnología altísimo para vivir tremendamente mal. Para eso les sirvió la inteligencia, para ir empeorando su condición de vida. Es que mire que si trabajáramos todo lo que tenemos, nosotros tenemos un montón de garantías, podemos empezar a trabajar la técnica como queramos, volvámosla humana, dominemos eso. Y vuelvo a una frase de Louis Mumford, tremenda. Los músicos se pusieron de acuerdo para hacer de la ingeniería los mejores instrumentos para interpretar una sinfonía. Necesitamos trompetas así, llamaron al ingeniero, ¿usted es capaz de hacerla? Y el ingeniero hizo la trompeta, y el músico la tocó, y no le falta. Hay que hacerle esto. Ese ingeniero llamó a otro y dijo, mira, hay que solucionar este problema. Lo solucionaron. Y el músico la tocó y el director de orquesta le dijo, sí, ese es el timbre adecuado de eso. Y empieza una cadena de gente que es capaz de producir para crear belleza. Nosotros estamos creando oscuridad, estamos creando un mundo angustioso y nunca hemos estado tan solos. Ojalá esa palabra Ubuntu, que viene de una supuesta cultura inferior, supuesta, porque una cultura demuestra que funciona cuando es capaz de sobrevivir en el lugar donde está. Que funciona. Para ser esquimal hay que dominar los hielos, hay que conocer osos, hay que conocer focas, hay que conocer cualquier cantidad de cosas para ser esquimal. Entonces no voy a decir que es una cultura menor, porque si a mí me colocan en el mundo de los esquimales y los esquimales no me enseñan, me congelo en una tarde. Y ahí llegó mi sabiduría, hasta ahí me llegó. Es el problema de no estar juntos, porque si estuviéramos juntos aparecería la tolerancia, o sea, saber las razones del otro y aprender necesariamente del otro. Entonces que a nadie le olvide esa palabra Ubuntu. ¿Cómo es que traduce? Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Eso. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Ubuntu.